Tenemos aquí a dos personas de nuestro team de data y que van a hablar sobre ChatGPT, Midjourney, esas cosas mágicas que hacen, que se hacen el día. Por favor, Raquel Colorado, Félix Zorro, un aplauso. Vale, bueno, pues lo que os queremos contar ahora en este rostillo que tenemos es cómo desde nuestro team, que nosotros pertenecemos al team, Raquel y yo pertenecemos al team de data e inteligencia artificial de Singular. Entonces, como desde nuestro team estamos utilizando una cosa muy concreta, que son las inteligencias artificiales generativas, pero veremos qué significa eso. ¿Cómo lo estamos usando? Pues, básicamente para intentar más negocio del que ya generamos. Bueno, yo soy Félix, llevo pues, bastantes años ya, hace bastantes años que salí de esta facultad, no hace falta que cuántos exactamente. Pero bueno, desde esa soy un rara avis en nuestro sector, porque de esa no he cambiado nunca de empresa, hasta que la empresa en la que siempre trabajé, aproximadamente 17 años, si no me equivoco, ya dije la cifra, pues fue adquirida por Singular. Yo trabajaba en una empresa que era Coronet, que supongo que a muchos os sonará, porque fue adquirida a principios del año pasado por Singular, y bueno, en ese momento pues, yo me integré en el team que ya existía de data e inteligencia artificial, y básicamente a lo que me dedico en el día a día es a gestionar proyectos. Entonces, en este caso, bueno, pues tengo mucha visibilidad en todos los proyectos que hay en el team, y entonces os vamos a contar uno de los casos más, creo que más vistosos que tenemos. Aquí la que realmente sabe bien del proyecto es Raquel, que es Data Scientist, que lleva bastante tiempo ya trabajando con IAs generativas, entonces bueno, las conoce bastante bien. Eso, vamos a intentar dar también una parte de visión, no solo de cómo funcionan y sobre todo cómo utilizarlas, que es lo más vistoso de ellas, sino también un poquito cómo estamos haciendo para que eso intente tener un impacto de negocio de empresa. Entonces, bueno, nada, Raquel, si quieres arrancar. Vale. Pues yo lo primero de lo que voy a hablar es de cómo funciona la IA generativa. Bueno, básicamente, a grandes rasgos, la IA generativa trata de aprender patrones de datos a partir de datos ya existentes y generarlos como su propio nombre indica. Dentro de esto de la IA generativa, sobre todo destacan dos tipos de modelos, que son las redes generativas adversarias o antagónicas, GANs por sus siglas en inglés, y este tipo de redes están detrás de todo lo que son los modelos, o sea, las herramientas que generan contenido audiovisual, como imágenes, audio, y nada, bueno, al final este tipo de redes me voy a centrar luego un poquito más y os explicaré lo que hay más o menos por debajo, también a grandes rasgos, sin muchas matemáticas ni nada, pero sí que yo creo que viene bien para entender un poco qué hay detrás de todo lo que vemos. Vale, dentro de este tipo de redes, pues todos conoceréis, o casi todos, Midjourney, Stable Diffusion y DALL-E, que al final pues son tres herramientas que a día de hoy están pues siendo cada vez más populares. Sin embargo, hay otras muchas herramientas que están cada día creciendo en este sector y bueno, pues hay que estar ahí al día y probarlas. Por otro lado, dentro de la IA generativa tenemos los modelos GPT, que todos conoceréis el famoso ChatGPT, entiendo. Y si no, pues bueno, básicamente lo que tratan este tipo de modelos, que están basados en Transformers, que son al final pues, un tipo especial de redes neuronales. Pues nada, este tipo de redes lo que pretenden es generar texto basándose en el lenguaje natural humano. Vale. Bueno, como os decía, vamos a profundizar un poco más en lo que son las GANs, o redes neuronales generativas adversarias. Y bueno, pues dentro de este tipo de redes
bueno, todos sabemos lo que es la inteligencia artificial generativa, en el sentido de, bueno, la inteligencia artificial en general, de que podemos incluso coger el móvil, hacer una foto a ese objeto y pasárselo a Google y nos va a decir, pues es un mando, que hay un mando aquí, que no lo veréis, es un mando, ¿no? Pero la inteligencia artificial al final en reconocer objetos, clases, animales, por ejemplo, humanos, es muy buena. Sin embargo, ¿cómo es de buena en generar nuevo contenido que al final inventárselo, porque no existe, se supone, ese contenido? Pues bueno, aquí entra en juego, bueno, es un reto que se propuso el que inventó este tipo de redes, que se llama Ian Woodfellow. Y nada, bueno, os pongo aquí un esquema en el que me voy a basar para explicarlo, pero al final se trata de dos redes neuronales que son adversarias y están todo el rato en constante competición dentro de un juego de suma cero. ¿Esto qué quiere decir? Pues que al final lo que una genera, bueno, lo que está haciendo una, la otra se aprovecha de ello y aprende de los límites y carencias que tiene la otra, o sea, se retroalimentan constantemente. Por un lado tenemos la que llamamos generadora, que al final es la que se encarga de crear ese contenido, digamos que intenta generar las imágenes, por ejemplo, en un ejemplo de cara sería la que estaría generando pues, nuevas caras, ¿no? Por otro lado tenemos la discriminadora. Bueno, claro, la generadora al final, en un principio de esta arquitectura, pues no funciona muy bien, porque como he dicho, la inteligencia artificial no está preparada para ser creativa. Entonces entra en juego la discriminadora, que es la que ejerce el papel un poco de puntillita o quisquillosa y le está diciendo, a ver, ¿esto es real o es imaginario o qué está haciendo? Entonces compiten constantemente y a la vez se retroalimentan hasta que la discriminadora, digamos que no, a grosso modo, no es así exactamente, pero como que no puede distinguir si es real o imaginario o falso o el contenido es tan bueno que no lo puede distinguir de si es real o falso. Vale, dentro de esto, ahora vamos a seguir la presentación basándonos sobre todo en un proyecto, una especie de prueba de concepto que hicimos para ejemplificar un poco mejor el contenido que viene a continuación. Lo hemos llamado objetivo Spiderman porque al final nuestro objetivo era, a partir de una imagen base de una persona, de la cara de una persona, era aplicarle un prompt, que por si alguien no lo sabe, un prompt es una serie de instrucciones. Al final el resultado que queríamos obtener era una imagen caracterizada de esa persona. Y resalto lo de caracterizada porque no va a ser exactamente, bueno, no queríamos que fuera exactamente esa persona, o sea, es decir, un Spiderman le recorto la cara y le pongo la mía, pues no, sino como una persona caracterizada de Spiderman. Para ello, pues primero lo que hicimos, pues investigar un poco los tipos de inputs que le podemos dar a este tipo de modelos de generación de imagen. El primero es text to image, que al final es simplemente el texto, en el que se puede pues, poner muchos detalles y tal. Y tipo de resultados, pues obteníamos esto. Entonces, claro, aquí no estamos caracterizando a nadie, entonces lo descartamos porque no nos servía para nuestro objetivo. Otro tipo de input era el mezclar ambas imágenes, es decir, poniéndole la imagen de mi cara, que es mi cara, con Spiderman, y obteníamos un resultado así, que bueno, más o menos no está nada mal. Sin embargo, pues bueno, al final se le está dejando también mucho libre albedrío, porque esto es un resultado, pero hay otros en el que no aparecía la cara y te aparece pues, la máscara de Spiderman y un cuerpo de persona. No le estás indicando nada, solo son dos imágenes. Entonces la decisión final fue el imagen más texto.
es decir, se le pasa la imagen como input y también un prompt de texto muy detallado del traje de Spiderman y diciéndole que queremos una persona que esté disfrazada de Spiderman con estas características, estos colores, esta iluminación, etc. Vale. Aquí os muestro diferentes resultados de los 3 modelos que he dicho antes, que eran los más populares. Es la misma imagen y el mismo prompt. Y se ha pasado a los 3 modelos y esto, pues bueno, como veis son los resultados diferentes. ¿Qué podemos ver a través de estos resultados? Pues bueno, y no tan a través, porque por ejemplo Dalí, o sea, esto es una comparativa, al final hemos usado estos 3 modelos porque a día de hoy son los más populares y queríamos ver cuál funcionaba mejor para nuestro objetivo. Luego, dependiendo del objetivo, pues a lo mejor te conviene más utilizar uno u otro. En el caso de Dalí, por ejemplo, pues Dalí tiene API, lo que está bastante bien, en comparación con Midjourney, que no tiene API. A la hora de querer poner esto en desarrollo o así, pues es mucho más costoso con Midjourney que con Dalí. Ninguno de los dos es open source, tienes que pagar una licencia por ambos. Y Midjourney a su vez, además tienes que entrar a través de Discord, que bueno, pues ya te estás metiendo como otro intermediario en el modelo. Lo que sí es el más artístico y los ajustes pues son muy personalizables y la verdad que yo he trabajado bastante con Midjourney y está muy, o sea, lo considero bastante asequible a la hora de aprenderlo rápidamente, digamos. Por otro lado, Dalí es muy bueno en fotorrealismo, o sea, si a Dalí le piden una imagen de un gato, una foto de un gato, te hace un gato bastante bien, bueno, diciéndole más cosas, no solo un gato, que ya veremos después cómo hacer esto, pero sí que saca buenos resultados. Sin embargo, si ya le das rienda suelta a la creatividad, se queda un poco corto. Por otro lado, Stable Diffusion pues es open source, lo que está bastante bien para poder desplegártelo tú, lo cual también te permite más control, más personalización sobre el propio modelo. Lo podemos reentrenar con diferentes datos, es decir, si queremos que sea muy bueno en Spiderman, pues con muchos Spiderman, o con personas en este caso también, con muchas caras de personas y los resultados al final van a ser mucho mejor. ¿Qué pasa? Que es mucho más costoso a nivel tanto computacional como de trabajo puro y duro. Y bueno, el artístico, pongo aquí el artístico eres tú, porque al final sí puede ser bastante artístico. Sin embargo, pues hay que realizar mucha parametrización con el modelo, investigar mucho, porque tiene mucho por debajo. Vale. Aquí os cuento un poco por encima lo que son los modelos GPT, ya que nosotros esto lo hemos usado como herramienta de apoyo, porque o sea, no es que vayamos a hablar de ChatGPT y cómo funciona ChatGPT, sino cómo lo hemos usado para nuestro propósito. Al final, los modelos GPT tratan de predecir la siguiente palabra o fragmento de la frase en base a un contexto en el que estemos diciéndole la instrucción y también en base a los datos con los que ha sido entrenado, por supuesto. Al final, bueno, pues son algoritmos de aprendizaje profundo. Aquí os pongo un vídeo en el que ahora me centraré porque además se ve muy poco, pero es básicamente para dar 3 tips para poder utilizar el ChatGPT o cualquier modelo de este estilo para la generación de prompts, que luego pasaremos a un modelo de generación de imágenes. Los 3 tips son el prompt engineering, el priming y los detalles. El prompt engineering al final, bueno, entiendo que a todos parecerá un poco nuevo este concepto, no lo sé. Es una rama que ha surgido a través de todo esto de los prompts en la IA generativa y básicamente se trata de mejorar las instrucciones que le estamos pasando al modelo. Es decir, pues cuanto más detalles demos, no siempre es mejor, en realidad, pero sí que
importan el tipo de detalles que estemos dando, porque sí que se basa mucho en palabras clave, en el orden en el que decimos las cosas, en si ponemos comas, 2 puntos, también lo tiene en cuenta. Hay otros modelos que se lo saltan, entonces todo esto al final del prompt engineering, pues te conviene mucho saber qué modelo estás usando, porque no es lo mismo usar DALL-E que Midjourney que Stable Diffusion. Y bueno, y tener en cuenta qué tipo de parámetros también tiene y detalles que le puedes dar, porque a uno a lo mejor le hablas de la luz y te hace unas cosas con la luz impresionantes y otro no hace nada porque no sabe hacer. Por otro lado, el tema del priming, que bueno, el priming, este concepto al final viene de la psicología, que es un proceso en el que, bueno, un efecto en el que a través de la memoria implícita nosotros recordamos algo porque está emparejado o relacionado con otro tipo de estímulo. Si yo, por ejemplo, digo, empiezo a hablar de comida, no sé qué, y de repente, bueno, en inglés, claro, bueno, da igual, pero si empiezo a hablar de, ¿sabéis que soap en inglés puede ser jabón y sopa, escrito, soap? Pues si yo hablo de manzana, plátano, yo qué sé, garbanzo, pongo S, falta una O, una A, al final nos va a salir mucho antes decir sopa que decir jabón. Bueno, en inglés tiene más sentido esto, pero es así. Vale. Bueno, en cuanto a los detalles, simplemente destacar que no siempre más es mejor, porque hay que encontrar un equilibrio. O sea, yo he hecho prompts súper detallados, no sé qué, al final el modelo tiende a centrarse sobre todo en los primeros detalles, y esto es un factor común en todos, por lo que he experimentado yo. Sin embargo, pues sí que hay algunos que tienen mayor alcance de detalles, otros que menos. El caso es encontrar el equilibrio en el modelo en el que estemos usando, de decir, pues no darle nada de detalles y tampoco pasarnos y darle un montón, porque al final el esfuerzo tirado a la basura, porque no lo va a tener en cuenta el modelo. Vale, aquí os pongo el ejemplo que salía en el vídeo que estaba ahí funcionando. Esto sería un ejemplo de un prompt que le podríamos pedir a ChatGPT. Escribe un artículo sobre flores, así tal cual. Pues nos va a escribir un artículo, en el vídeo salía pues enorme y tal, que si es lo que queremos, pues estupendo, porque ahí lo tenemos. Pero no, pues a lo mejor nos conviene más darle detalles, como decirle en tantas palabras, dime casos de uso y con flores que tengan espinas. Al final son palabras clave que el modelo además lo identifica así, o sea, va las preposiciones y todo eso se lo va saltando y tiene en cuenta las palabras clave. Y también le podemos dar prompts desde una perspectiva, por ejemplo, desde la perspectiva de Charles Darwin, escríbeme un artículo de flores, lo mismo que lo anterior. Al final le estamos dando otro detalle más, que es la perspectiva, en este caso de alguien que ni siquiera está vivo, y lo saca. Entonces, si que nuestro objetivo era tener un artículo de la teoría evolucionista de 100 palabras, de flores con espinas, pues ahí lo tenemos. Vale, ¿y cómo hemos usado nosotros esto de ChatGPT con Midjourney, que es lo que hemos usado nosotros en el caso de uso de Spiderman? Pues en el primer paso usamos ChatGPT para la elaboración de prompts. Como os he dicho, utilizando los 3 tips anteriores, se le pasa una serie de instrucciones a ChatGPT en el que yo, por ejemplo, le dije que se imaginase que era una herramienta que escribía prompts para Midjourney y le hice incluso una casuística de decir, yo te voy a decir un concepto, tú me lo vas a preguntar el concepto, me vas a devolver un prompt y yo te voy a decir si me vale o quiero más. Y entonces ChatGPT pues lo sacaba. Esto es un ejemplo aquí que le decía, dame 3 opciones más después de lo anterior que os he contado, y me daba este prompt. Después de esto, claro, eso al final lo puedes crear tú también solo, pero bueno, yo creo que
teniendo esta ayuda, pues al final te quitas mucho de pensar de primera, por lo menos, en temas más de escribir un prompt. Porque luego es verdad que la creatividad aquí juega un papel bastante importante. La creatividad y el ingenio de cada uno, eso es único. Y después de tener los prompts, pues nos elaboramos una lista de los posibles prompts que nos podían interesar y los probábamos en Midjourney. Después de esto, al final, nos quedamos con el finalista. Claro, probamos los prompts en Midjourney, vemos los resultados, se pueden hacer variaciones, modificar X características, que vemos que a lo mejor en este prompt pues, ha puesto con mucha textura. Decimos, no, yo no quiero mucha textura, quiero que sea como un dibujo animado, por ejemplo. Entonces, pues se puede ir jugando con todo esto hasta tener un prompt finalista. Y todo esto, pues Félix lo va a poner en un contexto de negocio después de haberlo hecho pues, a nivel más teórico. Vale, antes de empezar con esto, me gustaría preguntaros algunas cosillas, ¿no? ¿Cuántos usáis ChatGPT? Vale, un montón. Los que sois estudiantes, ¿cuántos metisteis en una práctica código o de ChatGPT o de Copilot? Me da igual. Vale, están mirándome atentamente. Vale, bien, eso es, no es más que eso que os ha aportado un valor. A lo mejor os ha resuelto un tema que antes pues, tenéis que hacer una búsqueda en Google, ver opciones, cuántas valoraciones tenía cada respuesta, y eso con Copilot o con ChatGPT o con quien sea, os lo ha dado ya hecho. Entonces, eso es el aporte de valor. Entonces, desde el punto de vista de empresa es muy diferente. Es decir, ¿qué problema tienes tú que resolver donde una herramienta de estas te va a facilitar la resolución del problema? Entonces, no es nada mucho más complejo que lo que ya estáis haciendo vosotros. ¿Vale? Buscar qué problema tiene la empresa y cómo esta herramienta le puede ayudar o a hacerlo más, o acabarlo más rápido, o incluso a resolverlo cuando no tenía capacidad, o incluso abaratarle muchísimo los costes de resolverlo. Vale. Entonces, la idea estaba ahí. Es decir, podemos poner la cara de una persona y vamos a generalizarlos. Porque la prueba de concepto la hemos hecho con Spider-Man, pero con la ropa y aspecto que nosotros queramos. Eso es posible. Entonces, perdón, estamos con dos focos aquí. Vale, entonces. Vale. Y una vez que hemos probado que sí que somos capaces, bueno, esta pregunta la hicimos antes de probarlo, ¿no? Vale, si lo conseguimos, ¿aporta algún valor? Igual que vosotros lo está aportando, pero un código ya generado, que luego supongo que probaréis, o no copiáis y pegáis directamente, me imagino, ¿os aporta valor a alguien esta herramienta de generación de personas? Quizá publicidad le pueda interesar. Vale, me imagino una campaña de publicidad donde toda una persona le puedes poner pues, algo de la marca propiamente. Pues, si es una marca de relojes, a lo mejor tú puedes ver a ti mismo con el reloj puesto, o de zapatos, o de ropa, en cuanto a publicidad, pero también puede servir unido a esto, ¿vale? A una empresa de retail, le puedo facilitar, si dice, oye, voy a diseñar este abrigo, ¿cómo quedaría puesto? Lo tengo que hacer y ponerse un modelo para ver cómo queda, que es lo ideal. Pero, ¿y si lo puedo probar ya con inteligencia artificial? Que me presente a una persona con mi abrigo, con mi diseño de abrigo puesto para ver si realmente tiene un aspecto que es lo que yo busco, si voy por ahí o si tengo que cambiar en el diseño, etc. O también quizá, pues, un departamento de people de una empresa. Pues a lo mejor quiere que todo el mundo en su web salgan todas las caras o tengan los fichas con todas las caras igual de la gente. Entonces a lo mejor pues quiere que todo el mundo tenga una camiseta blanca puesta. Pues también. O a lo mejor hacer lo que hicimos nosotros, que fue poner a todo el mundo de Spider-Man, eso, explicar cómo lo hicimos, y fue un gancho tremendo para que todo el mundo en este caso, lo hicimos para nuestro team, oye, estuviera súper atento a cómo estábamos trabajando, porque quería ver esos Spider-Man, para empezar. Entonces, si creemos que puede aportar valor, hemos convertido una idea en una idea de negocio, ya tenemos algo que podemos intentar vender. Entonces, con esto, nos planteamos el siguiente paso. ¿Qué es el siguiente paso? ¿Qué es un MVP? ¿Cómo vamos a plantear
nuestro MVP. Vale, pues lo primero... Ay, perdón. Sí, bueno. Ahora sí. Vale. ¿Qué es un MVP? Vale, el MVP, aparte que es un nombre, bueno, el Minimum Viable Product ya es bastante descriptivo, lo primero que tenemos que saber es que es una versión del producto. Vale, bien, muy obvio, pero ¿qué significa esto? Significa que es algo que podemos entregar a un cliente y que lo utilice. Que es que normalmente pues es la primera versión que llamamos del producto, que usamos una nomenclatura de producto habitual, pues normalmente coincide con la 1.0.0. Pero ¿qué significa lo de mínimo? El mínimo esfuerzo. ¿Vale? Con el mínimo esfuerzo, eso implica que tenga las mínimas características para que ya le aporte valor al cliente en este caso. Vale. Y luego de ahí nosotros podemos tener el máximo aprendizaje del propio cliente. ¿Le ha sido útil realmente? ¿Ha podido, con nuestra idea, ha podido ponerlo en producción y le ha sido funcional? Entonces, esto es lo que nos tenemos que plantear antes de empezar a decir, venga, vamos a montar un sistema que nos genere Spider-Man, ¿vale? Con lo cual tuvimos que hacer este ejercicio de ver cuál era nuestro MVP. Claro, lo primero que puedo decir es, le doy al cliente, le digo, ponte una licencia de Midjourney, ábrete un Discord, toma este prompt y métete una imagen. Eso es un mínimo esfuerzo, desde luego, porque nosotros le hacemos un manual y decimos, toma esto, y ya está, y hemos vendido conocimiento. Pero para la mayoría de los clientes eso no es un producto. No van a tener la capacidad o el tiempo o la habilidad para poder seguir eso. Entonces vamos a darle algo más producto, más finalizado, más caja negra. Entonces, ¿qué es lo que planteamos? Vale, pues planteamos esto, ¿vale? Esto sería nuestro producto y es que el cliente tenga solo que añadir una imagen y nosotros devolverle, pues en este caso, la prueba de concepto, como explicaba antes Raquel, la hemos hecho con gente de Spiderman. Entonces, esta fue nuestra definición del MVP. Queremos que haga esto. No hemos entrado nunca aquí dentro, o sea, estamos hablando siempre desde el punto de vista del producto. ¿Qué va a hacer nuestro producto? Pues aceptar una imagen y devolver una postal, además muy concreto, ¿eh? Una postal, esta postal, no una postal, esta postal de Spiderman. Mínimo esfuerzo. No vamos a plantearnos que el cliente pueda elegir el fondo, que el cliente pueda elegir el superhéroe. El cliente, no. Esto es lo que tenemos como prueba de concepto. Después ya vendrán las iteraciones que el cliente, bueno, que de acuerdo al cliente, y luego hablamos de eso, nos vaya a pedir. Entonces esto fue nuestro planteamiento. Vale. Vale, entonces lo primero es, ¿qué necesitamos para empezar a desarrollar ese producto? O por ahora una prueba de concepto. Con lo que os dijo Raquel antes, ya queda muy claro, ¿no? Necesitamos tener las fotos de la gente, necesitamos tener un Discord y tener una licencia de Midjourney. En este caso nosotros tuvimos varias porque, bueno, por el trabajo lo requería, pero bueno, con una para prueba de concepto debería llegar. Entonces, con eso arrancamos. Y empezamos todo el fondo de Raquel y empezando a probar prompts, entrenar a ChatGPT para que supiera hacer buenos prompts, ir repitiendo, ir probando, variaciones, etc. Bueno, eso fue un trabajo de investigación que siempre surge al principio de una prueba de conceptos. Vale. Entonces, ¿qué pasos teníamos que dar? Fuimos separándolo en pasos. Entonces, la imagen original no nos valía. De hecho, estas son bastante buenas, pero imágenes de todo tipo. Podríamos limitar al cliente a decirle, no, que es una imagen, una foto carnet. Pero podríamos decirle, estamos hablando del mínimo producto. Mínimo esfuerzo también para nosotros que aporte valor. Queremos que un cliente tenga fotos de las que quiera, sobre todo si luego lo quiere abrir a sus posibles clientes, o incluso clientes potenciales, en el caso de publicidad, era una exigencia más grande. Y no era mucho esfuerzo para nosotros. ¿Por qué? Porque básicamente tenemos una herramienta de detección de caras y una herramienta que recorta. Y ya está. Eso es un pipeline que en Python es poco esfuerzo. ¿Vale? Bueno, para quienes saben. Entonces, es poco esfuerzo. Entonces decidimos meter estos pasos.
lo siguiente, bueno, que hacíamos era, y aquí ya hay más chicha, es a partir de la imagen más un prompt que ya tenemos hecho, que hemos hecho antes con investigación, pero es fijo y no requiere variabilidad en la aplicación. Bueno, tenemos que esto meterse a Discord. Entonces, ¿esto qué es? Pues hemos probado varias opciones. Porque al no haber API, como haces tú, para meterle en un canal de Discord concreto, tuyo, pero un canal, un prompt. Entonces, bueno, sabéis que hay herramientas que simulan las interacciones de tecla de ratón. Pues fue una prueba que hicimos. Y eso llegamos a hacerlo funcionar. ¿Qué pasa? Esas automatizaciones, pues a lo mejor no están de acuerdo de todo con la licencia que tú has pagado. Entonces, bueno, era una prueba. Como cuanto antes Raquel hay más herramientas, hay herramientas que tienen API. Entonces sí que hemos trabajado también con otras APIs y ahí sí que es trivial inyectarlo porque es llamaban API. Eso no tiene más magia que eso. Pero bueno, sí que os pongo el caso más complejo porque sí que lo hemos probado. Y a la vez, si es una API, es muy fácil. Tú llamas a la API, le pasas estas entradas, que es la imagen, más el prompt, y ya te devuelve el resultado. En Discord no. En Discord tienes que esperar y detectar luego tu mensaje, o sea, la respuesta a tu mensaje para obtener la imagen. Bueno, hicimos un bot de Discord que estaba atento a esas respuestas y entonces capturaba de ahí la imagen. Vale, y esta es la respuesta que nos daba, ¿no? En este caso, que os cuento exactamente porque es el más complejo. Esta imagen. Como veis, siempre mete algún fondo. Por mucho que le digas tú que no quieres fondo, siempre te mete, aunque sea un color, como en este caso. No nos interesa eso. Entonces tuvimos que meter otro elemento más. Y ese elemento más, ¿vale? Era este de aquí, que básicamente era hilo de fondo y nos quedamos con esta imagen. También, esto no era un esfuerzo muy grande. Y por último, nos falta adaptar esta imagen al fondo que teníamos. Como esta imagen ya no tiene fondo, es transparente, bueno, pues aparte de algún ajustillo para que no quede un pegote, pues pues vamos a meterla en la postal que hablamos antes, que es esta. Y este es el resultado final. Entonces, como producto con mínimo esfuerzo, pues sí que nos parecía muy adecuado y con esto ya podemos a un cliente decir, mira, sabemos hacer esto. Y además sabemos hacer esto en un sistema automático, que tú solo nos tienes que dar una imagen y te vamos a devolver esto. Obviamente, esto es lo que nosotros nos hemos imaginado, pero conocer con el fondo que tú decidas y con el campo que tú decides. Por ahora el sistema no admite que tú lo vayas cambiando eso, pero nosotros ¿qué te vamos a hacer? Entregar el producto con el fondo que tú quieras y la imagen que tú quieras o lo que faltaba antes. Si quieres que tenga un reloj, pues que te den el reloj. Si quieres que tenga unas gafas, si quieres que tenga la última chaqueta, pues la última chaqueta. Con eso, de la última chaqueta, también no hemos sido capaces, porque las IAs son generativas, inventan. Entonces, si justo quieres que la chaqueta sea exactamente la que tú me das, eso es muy complejo. Por no decir que es prácticamente imposible de que haga esto. Claro, el traje de Spiderman, bueno, si veis más ejemplos, esto es un traje, pero había alguno que parece un pijama. Que en vez de traje de Spiderman tenía un pijama de Spiderman. Entonces, claro, es muy difícil ajustar exactamente. Entonces, para el caso que os comentaba al principio, de retail, te doy mi producto y tú me pasas a una persona exactamente con el producto que quiero, no iba a funcionar porque la exactitud no la íbamos a conseguir. Entonces, por ahora no es posible conseguir la exactitud en eso. Habría que adaptar otras opciones. Para buscar eso habría que hacer una inteligencia artificial específica para eso y con un entrenamiento muy específico y sigue siendo generativo. Entonces, es un caso de uso al que todavía no hemos conseguido llegar. Entonces, ahí sí que es un problema que todavía no tenemos capacidad para resolver, más que con otras formas. Digo, no usando inteligencias generativas, con eso no, con otras opciones sí. Vale. Vale, y con esto... vale. Y con esto, una posible arquitectura, estamos en el punto de estar trabajando en esto. O sea, ese es el punto en que estamos ahora mismo. Muy sencillito, lo más sencillo posible. ¿Vale? Entonces, bueno, usamos
Google Cloud porque, bueno, porque nos da todo lo que necesitamos. Otras nubes pues, tienen soluciones similares y también nos valdrían, pero bueno, en este caso decidimos irnos a Google Cloud. Y básicamente pensamos que un usuario, incluso desde un dispositivo móvil, ya no pensando en un cliente en una oficina haciendo algo, como comentaba antes, del departamento de ventas, perdón, de People, haciéndolo para su propia gente, que eso es lo que hicimos nosotros y eso no había dispositivos móviles porque no hacía falta, pero pensando en un cliente que quiera que la gente esté en el móvil, entre una publicidad y te diga, haz tus pedidos, pum, y pulsé. Pues pensamos, imaginamos, ¿vale? Un dispositivo móvil. ¿Qué tendría más sentido hacer? Bueno, pues mandar al final la petición de Spyros a una Quora PubSub, donde ahí tiene que ir la imagen, claro, y tener bueno, pues un cacharro que al final es el que hace todo lo que fuimos diciendo, todos los pasitos, pues será el que recorte la imagen, o sea, que detecte la cara, recorte la imagen. Esa imagen tendrá que tenerla en un almacén, esto lo pase a la herramienta que se decida, al final la más adecuada para el caso del cliente, que la lea y cuando la reciba, pues nada, envía una notificación al cliente y listo. Esto es lo que hemos planteado. ¿Cuál sería, o sea, que una vez que esto lo consigamos mandar a producción de un cliente, ¿qué es lo siguiente que tienes que hacer? Bueno, pues cuando se habla de MVPs, normalmente hablamos de tres cosas. Una es construirlo, que ya es lo que estuvimos comentando hasta ahora, ya todavía no hemos finalizado, pero estamos construyendo, lo conseguiremos, de alguna manera o de otra conseguiremos construirlo. Claro, stability también me implica darse al cliente, ¿vale? Entonces en lo que estamos, ya, bueno, tenemos varios bits ahí sobre esto, entonces parece que es algo que puede llegar a funcionar. Entonces construirlo. Lo siguiente que tendríamos que hacer es medir. ¿Qué cosas podemos medir? Por ejemplo, ya nos interesa mucho medir, porque es una cosa que para vender nos hace falta, es el time to market. Es decir, desde que un cliente nos dice, vale, me mola el rollo que tenéis, pero, lo dicho, yo quiero que salga la gente, pueda salir con el café solo, puede salir con, o puede salir con Speedrun, pues con personajes de tal videojuego. Pues ahora que está Mario Bros, que la película, por cierto, está guay. Pues que la gente salga caracterizada de Mario Bros, o de Luigi, de quien elijan, tal. Nos tenemos que adaptar a eso y sacarlo. Entonces, ese tiempo es necesario conocerlo para poder vender el producto. Porque el cliente a preguntarlo, oye, vale, si te lo contrato, ¿cuánto tardas en dármelo? Porque si me lo vas a dar en 4 meses, en 4 meses la peli de Mario Bros ya nadie se va a acordar de ella, entonces ya no me vale. Si me lo sacas en 2 semanas, sí. Entonces necesitamos medir eso. Entonces una cosa que ya estamos midiendo mientras vamos haciendo pruebas, pero que es una cosa que cuando se entrega un producto habrá que medir también. Oye, realmente cuánto nos ha llevado y cuánto nos llevaría el siguiente. Pero es una de las cosas que medir. Otra cosa de medir es el coste que ha tenido. Claro, el cliente te preguntar cuánto me vas a cobrar por esto. Pues evidentemente tenemos una estimación de coste, pues otra cosa que cuando entreguemos un MVP, y siempre que se entregue un MVP hay que hacer, es medir si nos hemos ajustado. Muchas veces los MVPs al final, no digo que pagas pasta, pero quedas ahí porque a ti te está aportando también la prueba. Y normalmente un cliente, cuando te hace un MVP, siempre ya le vas hablando de posibles mejoras o cómo hacer crecer esto, o pues si campañas publicitarias para la siguiente campaña, qué más necesitas, o dónde podemos ver que fallamos, dónde podemos mejorar. Entonces, bueno, es muy importante también medir los costes. Y como eso más cosas, o sea, podemos medir si las tecnologías han sido las adecuadas, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque luego, vale, lo último es que hemos aprendido todo esto, lo que os comentaba al principio del MVP, ¿no? Maximizar el aprendizaje del cliente. Entonces, eso, con todo esto, oye, pues el time to market es adecuado o no es adecuado, ha sido muy grande, podemos mejorarlo. Es necesario mejorarlo, porque a lo mejor el time to market es 2 meses, pero al cliente que vendemos no le parece, no es una cantidad de tiempo excesiva, le vale. Eso es raro, ¿eh? Que un cliente diga, me vale el tiempo que me digas al principio, es muy raro, pero bueno, que ahí medimos, ¿no? O el coste, a lo mejor es un coste excesivo y nadie quiere gastarse tanta pasta en tener Spyros, ¿no? Lo más importante de todo esto también es también lo que comentaba Raquel, ¿no? Aprender a tener el prompt adecuado, porque el prompt que queremos hablar para los Spyros no nos va a valer para ningún cliente, realmente.
O sea, vamos a tener que volver a hacer, volver a mirar y volver a ver cuál se adapta mejor. Porque, y permitidme que me vaya para esta presentación, pero desde aquí, estas imágenes, esas he pedido una inteligencia artificial que no las haga. Esto le puse una idea de negocio y me saltó esto. Entonces, con una presentación, si te pones en un repositorio de imágenes y te aparece esta, ¿le habrías puesto como una idea de negocio? Pues yo posiblemente no. O sea, a mí esta imagen no me lleva la mente a una idea de negocio, pero es lo que me dio una idea. Entonces, claro, porque le puse un prompt fulero total, le puse una idea de negocio. Aquí le puse mínimo de error y me sacó esto. Bueno, me sacó otras, me sacó otras imágenes que también era gente como mirando y siempre con traje. Por cierto, como niño estaba equivocado, tienes que ir con traje. Siempre en trajes, es cierto, la gente. Y bueno, y una era esta. Entonces, pues esta imagen alguien le hace, cuando si ves esta imagen suelta, piensa un MVP. Bueno, no es algo muy sencillo, pues bueno, pues a lo mejor un poco sí. Pero luego, ¿cuál más tengo? Esta. Vale, aquí también. Era otros prompts, o sea, otras imágenes, perdón, que me pasó con el prompt MVP. No le hice otro, le di el mismo y una opción era cajita y otra era pues una persona así, pues como brillando en la cabeza y con bolitas. No sé. Vale. Entonces, bueno, lo que quiero decir es que el trabajo que comentaba Raquel es súper importante para poder vender el producto y es muy importante también comunicarse al cliente. Que ahí hay un trabajo justo de los prompt engineers que lleva mucho trabajo encima. No sé si habéis trabajado mucho con Midjourney o similares, pero tiene muchísimas opciones. O sea, ahora que Midjourney requiere licencia para trabajar, hay otras opciones. Hay una que se llama Blue Willow, que mola mucho porque tiene opciones como Arthur C. Clarke, como Isaac Asimov, o como Dalí, no Dalí, sino Dalí, que te dan ese estilo, y eso mola mucho. Bueno, la de Cyberpunk, que posiblemente es la opción más usada de todas, o Hyperrealistic también, es otra de las más usadas. Entonces esas opciones, claro, son un juego que también es lo que decía antes, o sea, también entra mucho la capacidad artística que tenga quien esté haciendo los prompts. Entonces, es una combinación de conocer otras opciones que tiene esa ingeniería con, oye, tu imaginación, que también, tu imaginación igual que no, ya se entrena, ¿no? Entonces, bueno, como veis, si no te curras ese prompt, serán cosas bastante regulares. De hecho, yo intenté hacer Spearmas y, o sea, no los queréis. No son vendibles, sé que no son vendibles. Entonces ahí sí que hay un trabajo mogollón de importante. Y bueno, pues con esto yo creo que todo lo que os tenía que contar son una cosita que cuando pensamos en MVP tenemos que ir descartando muchísimas ideas. Claro, todo, estamos haciendo una cosa y y esto también podemos meterlo, esto también podemos meterlo. De los trabajos más importantes es saber qué puedes quitar. O sea, hay que, moviendo ideas buenísimas, hay que descartarlas. No digo tirarlas a la papelera, pero pueden servir para versiones posteriores, pero vamos a ir las mínimas que aporten. Y después todas esas ideas las iremos valorando. ¿Con quién? Con el cliente. Y ahí entramos en una guerra de quién decide si este producto lo conseguimos vender, luego quién decide la evolución del producto. O sea, con esto que pongo aquí, lo decide el cliente. Bueno, eso tiene una ventaja. Casi seguro que se lo vendo. Si hago lo que él quiere, pero se lo vendo a él. Entonces, por otro lado, lo que nosotros creemos que puede ser vendible, aunque este cliente concreto no, lo podemos ir implementando. Entonces ahí podemos decir que quien decide el futuro del producto es el mercado. Al final, es a dónde lo puedo encajar ese producto y sus evoluciones. Entonces, ¿por qué el de retail no se lo puede vender? Porque no se ajusta exactamente. Vale, ¿meto esfuerzo en hacer que se ajuste exactamente? ¿O ese esfuerzo? Entonces, como las iteraciones después del MVP también son súper importantes, pero siempre hay que trabajar midiendo lo que al cliente le puede interesar. Y luego eso, que pues, todos los ingenieros tienen ideas maravillosas y van sacando, y la gente de diseño de producto tiene ideas geniales, hay que siempre valorar si se puede vender. Porque si no, el producto se te va a acabar muriendo. O sea, si no lo vendes después, pues no ha valido de nada lo que haces. Y es siempre más frustrante. Entonces, bueno,
hay que ir combinando esas necesidades del cliente actual que tengo, a quien le pude entregar el MVP, frente a que creo que el mercado puede tener. Y luego se pueden encajar esas ideas maravillosas que siempre tenemos. Vale, y con esto es conté todo lo que teníamos, entonces ya os enseño un par de Spiderman que hizo ahí Raquel Guay. Entonces, bueno, un poco del pijama. A mí me cascó un poco pijama. Pero bueno, tengo más pruebas, lo que pasa es que está de mono por el ejemplo del pijama también. Pero bueno, había más pruebas y algunas sí que parece un superhéroe que voy a salvar el mundo entero, pero vale, es fácil. Y esta es la que le enseño a mis hijos. Esta la enseñamos aquí por el tema del pijama. Entonces, lo digo, el prompt es un tema complejo. Y nada más, pues muchas gracias por... Vale, no sé si tenéis alguna pregunta, tanto de la parte técnica como de la parte del producto. Sí. Sí, yo quería preguntar, en la diapositiva que pusiste tú de cómo se juntan la IA generativa y la IA discriminativa, ¿puede ser? Para generar una imagen. En los casos estos, y pregunto desde la más absoluta ignorancia, en los casos estos en los que salen imágenes en Twitter generadas por una IA y ves que la imagen, pues la persona tiene 7 dedos o pues no sé, 30 dientes, ese tipo de cosas, es porque la IA discriminativa lo pasa por alto, entiendo, o sea, no se fija a lo mejor en ese nivel de detalle porque a lo mejor, y pregunto, procesa la imagen de la cara de manera holística, o sea, de manera general. Lo de procesarla depende del modelo, entiendo, porque a nivel de procesamiento supongo que pondrán el foco en cada uno en una cosa. Pero lo que sí que es cierto es que al final la red neuronal discriminativa va mejorando según los datos de entrenamiento con los que ha sido entrenada, ¿no? Entonces, si no se le ha entrenado con datos de pues, extremidades, al final no los va a conseguir sacar, o si los datos no son suficientes, por eso en versiones posteriores ya sí que lo saca a veces, claro. Pero sí, está ahí como que dependiendo de los datos con los que esté entrenado. Vale, o sea, eso es porque nadie le dijo solo una mano tiene 5 dedos, claro. Vale, Sí. Vale, guay, gracias. Por tanto, yo quería preguntar, perdón, también desde la más absoluta ignorancia. Dijiste antes que había alguna, creo que era Midjourney, cuando dijiste que no se daba bien iluminar las iluminaciones en las fotografías o los dibujos. Entonces, si esto es regenerativo y todas las salidas son retroalimentadas, no se le puede, o sea, ellos no aprenden de cuando le estás diciendo un prompt, pues entonces ilumínemelo así. No, me refiero, no puede mejorar esto en siguientes versiones, o bueno, o poco a poco, en la misma versión, no mejoran eso, cosas que fallan, como lo de las manos, por ejemplo, simplemente porque alguien le ha dicho, o millones de personas han dicho, oye, ponme 5 dedos en vez de 7. Y que luego... Claro, si tú le pides 5 dedos, seguramente en uno de los intentos que hagas, a lo mejor sí, no sé cuántos, te va a salir 5 dedos, aunque sea la versión 3, ponte de Midjourney, van por la 5, que ya sí que más o menos saca bien las manos y eso. Sí, o sea, eso no sé. Las iluminaciones, o sí. sea, cosas que fallan, se van poco a poco. Claro, sí, pero... No reentrenan con sus propios prompts. Ah, eso que no saber. Claro, o sea, los sets de entrenamiento son los decide quién hace la herramienta. No aprenden de ellos, pero sí que los tienen en cuenta, o sea, eso lo van usando como contexto. Igual que ChatGPT, que, o sea, si tú le dices, escríbeme un artículo de flores, bueno, que es un ejemplo muy sencillo, pero si luego sigues hablando con él sobre las flores y preguntándole sobre las flores, sí que lo va a ir teniendo en cuenta lo que ha conversado contigo. Igual con las imágenes, o sea, claro. Sí que lo tiene en cuenta, pero lo que te digo, a lo mejor, si no es muy bueno con la iluminación, pues puede que lo intentes 100 veces y una te salga más o menos como tú quieres. En tu caso, luego si ella, por ejemplo, pregunta lo mismo, o eso, no utiliza ese feedback positivo para otra persona. No. Claro. No sé si probaste alguna vez hablar con ChatGPT en gallego. No. Pero es... O sea, es todo el rato. No, se dice así. Ah, perdón, tal. Y te lo pone bien. La siguiente frase, pero te mete otra rata. No se dice en gallego, es tal. Ah, sí, disculpa, me equivoqué, tal. Pum. Otra rata. Entonces todo el rato ir corriendo. Claro, si te pasa así 3 años, seguramente luego hable un gallego perfecto. Pero hay que estar 3 años con él. Abres otro chat nuevo y vuelve a cometer el mismo error. O sea, digo el ejemplo en gallego porque es muy fácil de ver, porque es que es horroroso. Entonces,
o sea, te mezcla un poco portugués con español, tal, entonces tienes que ir corrigiendo poquito a poquito. Y claro, ves que a veces va mejorando un poco, pero es un poco, claro, entonces, y luego el otro chat y arriba eso. Por eso, yo por ejemplo tengo ya un chat siempre en ChatGPT que es gallego, porque es ahí donde ya lo entreno un poquito, pero bueno, no lo acabo usando nunca, porque sigue siendo. Claro, y es un poco desperdiciar, o sea, mi opinión personal, es un poco desperdiciar todos los millones de gente, de usuarios que están utilizando esto hoy en día, ¿no? Para que sean datos de entrada. Pero tienes dos problemas, hay uno que tienes que fiar de las correcciones de la gente, Ya que saber. y otro los sesgos. O sea, ahí abrimos un melón gigantesco, pero los sesgos son brutales. De hecho, las primeras ideas, así más hechas al público, tenían unos sesgos tremendo y les llovieron. Una de las más famosas fue que Google, cuando sacó su buscador de imágenes, ya hace años, buscabas gente negra que sacaba fotos de gorilas. Entonces fue tremenda, claro, porque... Y esto, o sea, como sabemos cómo funcionan las IAs, dices tú, lo puedo llegar a entender. Es una cosa que alguien tendría que haberlo mirado, porque no puede ser que el público en general sea el primero que busque persona negra. Entonces, bueno, pero bueno, sí que se entiende un poco, pero los sesgos es tremendo. Al principio cuando buscabas directivos siempre salían tíos, no había una tía directiva, siempre eran tíos todos. Eso se fue reentrenando también para evitar esos sesgos, pero bueno, quien entrena más eso, quien mete más en eso y quien menos. Entonces, la gente tiene sus problemas, porque claro, sigue siendo al final una cosa del primer mundo esto. Entonces, tenemos todos los sesgos que tenemos en Occidente. Entonces, si aprendemos solo con eso, iba a ser tremendo. Entonces, por eso no se puede reentrenar, salvo que tú te hagas tu propia IA, tengas tu modelo y, por ejemplo, si dentro de Singular tenemos una IA, pues eso sí que podemos reentrenarlo porque nos fiamos de que más o menos sea positivo en el entrenamiento, pero aún así es peligroso. De hecho, dentro de Singular tenemos un chatbot y nos reentrena con las respuestas de la gente. No, porque, bueno, puede tener más fallos que aciertos. Hay fallos muy peligrosos porque tú puedes preguntar cuántos días de vacaciones tengo. Entonces, habría troleo también, ¿no? Si todo el mundo contesta, no, que tenemos 50 años, cosa que no acabaré aprendiendo y cagado. Entonces es muy peligroso. Claro, fui un poco positiva en ese aspecto. Un poco bueno, muy bien, yo también soy creyente en la humanidad, pero bueno, ahora queréis. Nada, queréis hacer unha puntualización, porque dixéstelo moi ben, de que non se reentrena no vivo coas conversas que fai a xente, pero se estiveces un pouco lendo as noticias a nivel legal relacionadas con ChatGPT en Europa, pois agora mesmo está bloqueado en Italia, está o resto dos países da Unión Europea vendo a ver que se fai, porque en realidad a empresa sí que garda todas esas conversas e resérvase o dereito de usalas en teoría para futuras versións. Claro, que non está claro e que non cumpre con a legislación europea os datos persoais das persoas que teñen esas conversas, como está protegida esa información, se eu podo dicirlle ao OpenAI, mira, todas as conversas que tiven, quero que as borres, quero que se aprendeu algo, desaprenda, porque se son datos personais, pues temos que poder acceder, borrar, etc. Ese agora mesmo digamos que a patata quente a nivel legislativo legal que hai. Entón, bueno, simplemente que teníamos en conta que esas conversas non son nosas, son da empresa. Sí. Bueno, si le preguntas tu nombre te dice que como ya no lo puedes saber. Claro, otra cosa es que está creada y que ya Claro, por ejemplo, si tú le dices cuál es el camino más rápido para llegar de mi casa al trabajo y le dices cuál es tu casa, cuál es tu trabajo, es un dato personal clarísimo. Entonces, es peligroso, sí. Pero habría que desenvolver pues, un tipo de como medicamentos, ¿no? De advertencia. Si esto tal, esto outro, pues, con moitos temas, por tema da ética, do uso de problemas que teñen os adolescentes cos avatares e os seus filtros de Instagram, que despois o adolescente quere ser ese filtro de Instagram e se deprimen e hai incluso casos de suicidio porque non son iguales que o seu avatar, todo ese tipo de cousas, pois sí que debería ir acompañado a decir un uso desto. E despois, por outra parte, tamén cando se entrenan en aspectos técnicos, de metodoloxía de ciencia ou algo así, pois tamén se obvia a fonte original. É dicir, están empregando o coñecemento xa existente e non se recoñece os autores desa información. Entón, é moi difícil, eu penso que teria que haber un certo nivel de trazabilidade para que a xente poida tomar decisións ou reflexionar sobre o que está recollendo
un tipo de ferramentas así. Sí, está claro, o sea, es decir, ¿por qué nos tenemos que fiar? ¿No? Es decir, todos, sobre todo porque, ¿qué pasa? Que yo a ChatGPT le pregunto cosas de las cuales no soy experto. Si soy experto, a lo mejor ya no me hace tanta falta. Me pasó un caso muy concreto con precisamente el director de nuestro team, que él le preguntó así de, más bien de broma, ¿cuál es el mejor jugador de básquet? ¿Michael Jordan o no sé quién? No, de baloncesto regular. Y le dio una respuesta, este tiene tantos trofeos y gana tal. Y él dijo, ostras, ¿cómo que ganó en 92 si en 92 estaba retirado? Y tuvo que buscar otras fuentes y efectivamente, entonces le había dicho una mentira. A mí me lo hubiera colado, porque no tengo ese nivel de conocimiento de baloncesto. Entonces, claro, es muy difícil. De hecho, muchas veces cuando hacemos charlas sobre inteligencia artificial y si hay algún periodista por el medio, siempre hay que preguntar. Los periodistas entonces nos van a quitar el trabajo. Bueno, con los programas nos pasa muchas veces, pero los periodistas es que siempre. Y claro, la respuesta es, o sea, el medio de tu trabajo es recopilar datos y escribirlos, pues contrastar fuentes. Porque si es contrastar fuentes, por ahora, vamos, trabajo más que asegurado. Si es simplemente coger recortes y hacer un artículo, eso sí, olvídate. Eso ya lo va a hacer una IA enseguida. Entonces, bueno, en este caso lo mismo. Y sobre, por ejemplo, lo que comentas de éticas, sí que es un trabajo importantísimo. De hecho, nosotros tenemos una parte dedicada justo a éticas y acuerdos con las empresas y tal, porque nos parece fundamental. Eso tiene un peligro que comentaba antes de los sesgos, que no puede ser que busques directivo y solo parezcan hombres. O sea, no puede ser. Entonces, eso es un trabajo también muy grande. Un pouco por sinalar todo o concepto que a xente xeral, todo o que ve, pues cree. Temos os casos das redes sociais, entonces pues é tamén un pouco que para que está chegando o gran público este tipo de inteligencias, que sí que le ven unha advertencia porque a xente rápido, pois non sei, a chaquetita do Papa e estas cousas. Lo que pasa é que coa experiencia esta das cookies de sí, ok, non sei como de efectivo vai ser, ainda que puxéramos aí o pop-up máis grande do mundo de cuidado, isto consentidiño, igual hai que buscar outros mecanismos. E aí falábamos antes, saiu o tema de, bueno, xente de humanidades, xente de psicología, como podemos dar esa mensaxe para que sexa efectiva e non sexa déixame en paz, que eu quero usar isto, non? Sí, sobre todo, y no dejarnos el trabajo en informática. Porque ya hace unos años pasaba con los diseños, que los informáticos diseñábamos las webs y bueno, ya no pasa. Pues esto igual, tampoco somos los que tenemos que saber cómo hablar. Por ejemplo, en nuestro grupo hay bastante gente que son lingüistas, que no tienen conocimientos técnicos, bueno, van aprendiendo por el contexto y por dónde se mueven, pero son lingüistas. Lo que hacen es analizar frases. Y sobre todo, para los chatbots, por ejemplo, darles un tono y como una personalidad. O sea, los hay que son más simpaticotes, los hay que son muy serios, los hay que son muy cortantes, en plan que sí, no, arriba, abajo, y ya está. Los hay que se enrollan más, los hay que se inventan una vida incluso. Oye, pues yo con mis sobrinos fui no sé qué tal, es que es un bot. Bueno, los hay. Entonces, o sea, combinar varias ciencias y sobre todo de las humanidades, que es fundamental aquí. Que tienen que ir un pouco da man. Pues cada un vai a un lado, porque todo isto está moi ben. Todo ten o seu lado positivo, pero hai que evitar todo este tema de... porque xa mentiras hai moitísimas, isto é unha máquina de mentiras. De todas formas, confiamos también en la humanidad porque hay muchos proyectos de cara justo a combatir eso. De hecho, comentando justo el caso de los suicidios, ay, no sé matar, no sé el nombre. Ana Freire. Pues, tiene un proyecto chulísimo, maravilloso, que es justo utilizar inteligencia artificial para leer información de redes sociales y detectar casos posibles de suicidios. O sea, está salvando vidas. Es que eso es flipante. Y lo está consiguiendo. O sea, está salvando vidas gracias a usar inteligencias artificiales y redes sociales. Entonces, bueno, o sea, también... Bueno, sabíamos que este tema era perfecto para ponerlo antes do café. Sí, porque estas conversas... son de café, sí. Bueno, gracias a los ponentes, gracias a todos, e agora invitamos a baixar ao piso cero, que temos ali o coffee break como antes. Veremos de volta no día. Vale.